Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar este 23º diálogo tributario y vamos a hablar de las exigencias internacionales de revelación de planeamientos tributarios. Quiero, como ya ha sido, es costumbre, subrayar mi agradecimiento a las dos instituciones que hacen posible que esta reunión ocurra. En primer lugar, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a Rubén Saavedra, que es su decano, y en segundo lugar al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo coordinador es Raúl Vázquez Ahora, y a ellos dos y a sus instituciones por haber permitido que estas reuniones permanezcan tanto tiempo. En segundo lugar, quiero un poco poner en contexto esta reunión, porque hemos llegado a un punto en el cual, después de 22 diálogos tributarios, ya necesitábamos hablar sobre las cuestiones vinculadas a las revelaciones de planeamientos tributarios. Y para eso tengo como invitada esta noche a la querida Jessica Masi. Es una extraordinaria persona, gran amiga, no nos conocemos hace mucho, pero el tiempo que ya llevamos conociéndonos me parece una extraordinaria profesional de una calidad inconmensurable. Ella es abogada por la Universidad de Rosario, es además especialista en Derecho Tributario por esa universidad y en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Externado de Colombia. Ella es actualmente directora del área de impuestos internacionales de KPMG en Colombia y además es catedrática universitaria. Ha sido panelista en seminarios nacionales e internacionales de la Asociación Fiscal Internacional, de la IFA, que es allí donde la conocí por primera vez. Es autora de varios artículos de tributación internacional, todos ellos muy, muy interesantes. Y sobre todo, como además ocurre con todos mis invitados, es una extraordinaria y buena persona, de esas entrañables que uno conoce en la vida. Jessica, querida, bienvenida y gracias por aceptar estar con nosotros esta noche. Bueno, Luis ¿Cuáles serían querido, tus palabras iniciales? pues primero que todo, muchas gracias, lo reitero, por este espacio tan interesante en el que me vas a permitir que los dos hablemos de este tema de tanta actualidad. Y segundo, pues muchas gracias por todos esos elogios, ¿no? Que siendo viernes en la tarde pues me caen muy bien. Tú también eres una persona muy querida, todos los que están, Raúl, Rubén, todos muy, muy, muy queridos. Ojalá después de esta época de COVID, de pandemia, algún día nos podamos ver y ojalá muy pronto personalmente. Sí, muchas Muchas gracias. gracias entonces por estar aquí este viernes después de un día difícil de trabajo, como siempre ocurre. En los viernes Sí, parece que se nos desajusta todo, ¿no? Y que todo. de pronto volvemos sobre las cuestiones. Pero bueno, vamos adelante. Mira, yo quisiera plantearte, si te parece bien, 4 grandes bloques. El primero, muy sencillo, me gustaría que conversáramos sobre el contexto de la obtención de información por parte de las administraciones tributarias, cómo fue este proceso, que empezó allá un poco atrás con el FATCA y esas cosas. Uh -huh. Luego, si te parece, en el tema en que tú eres especialista y lo has trabajado a detalle, la revelación de operaciones elusivas o de planeamiento fiscal agresivo en el marco del soft law de la OSD, el informe de la acción 12, Uh y -huh. las repercusiones que eso tiene. Uh Y -huh. finalmente, el tercer gran bloque sería sobre las normas también de revelación, pero vinculados a un hard law. Por ejemplo, la DAC 6 de la Unión Europea. Capaz podrías hablarnos un poco del contexto mexicano y de cómo está esa norma. No sé cómo está en Colombia, ya nos contarás. Y de repente yo meteré algo de mi cuchara contando un poco del Perú, si te Por parece. supuesto. Y finalmente el cuarto grupo de trabajo de temas, si tienes a bien, es un poco reflexionar sobre los derechos constitucionales que están siendo afectados. ¿Qué problemas encontramos y sobre todo qué problemas encuentras tú desde la práctica cotidiana de las multinacionales que acompañas en Colombia y en América Latina? ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Es un buen contexto? Claro, es una agenda bien ambiciosa, pero bien interesante y vamos a hacer lo posible por tocar todos los temas que has mencionado, todos ellos Perfecto. interrelacionados. Uh -huh. Perfecto. Entonces, empecemos un poquito Bueno, con 3 ideas que yo quiero subrayar antes de empezar la reunión, un poco como a resumen de lo que hemos estado conversando en este programa. La primera cuestión es que estamos ante un desarrollo casi mundial de algunos conceptos sobre medidas antiabuso. Ese es como el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto?
y se Así es. desarrollan a dos niveles. Por un lado, a nivel de las medidas dentro de un país, que le vamos a llamar las cláusulas antielusivas, pueden ser generales o específicas, y las medidas en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, que le llamaríamos las cláusulas antiabuso de los convenios. Hemos discutido aquí, Jessica, sobre la interrelación entre ambos, cómo funcionan en varios programas, pero no hemos conversado sobre esta cuestión, que es tan importante, como tú bien lo planteas, de la necesidad de que los operadores jurídicos en los países, los que asesoran a las multinacionales o las propias multinacionales, deban revelar la información de aquellas actividades que se puedan llamar como planeamientos fiscales agresivos. De eso trata un poco la idea de hoy. Pero esto empieza por la necesidad de información, ¿no es cierto, Jessica? Es ahí donde podemos ver el pasado de esto. Sí, ¿Cómo lo ubicarías tú? ¿Qué es lo que pasó al comienzo para llegar a esta situación donde ya yo, tengamos que informar esto en concreto? sí, bueno, es una historia bien larga, es una historia bien larga de contar y vas a ver que ha sido un desarrollo muy prolífico desde el inicio pues de la historia. En el año 1998, la OCDE saca su reporte de competencia fiscal perniciosa o prácticas fiscales perniciosas. Y la OCDE llama la atención en el sentido de que no hay un intercambio de información efectiva y que ese intercambio de información efectiva, la falta de ese intercambio de información efectiva, es una de las causas principales de las prácticas fiscales perniciosas y la competencia fiscal perniciosa. Y a partir de ahí, lo que te digo, ha sido un desarrollo muy prolífico de mecanismos de intercambio de información. Entonces, esto empieza, primero que todo, la OCDE saca un modelo de intercambio de información bilateral para que haya acuerdos de intercambio de información bilateral, que es lo que después implica que se celebren TIEAs, por sus siglas en inglés, que son los acuerdos de intercambio de información bilaterales, y adicionalmente que haya un cambio al artículo 26 del modelo del convenio de la OCDE, ¿sí? Que habla del intercambio de información a nivel de convenios. Entonces, en estos acuerdos de intercambio de información bilateral empieza en algunos casos, un intercambio automático de información e intercambio entre aquellos países que si bien que no quieren firmar un convenio para evitar la doble imposición, porque siempre que tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición, inmediatamente nos ponen la necesidad de intercambiar información si es que alguna de las jurisdicciones se lo solicita al otro estado contratante, ¿no? Entonces, lo que permiten los TIEAs, que son los acuerdos bilaterales, es que dos jurisdicciones, solamente dos jurisdicciones, puedan solicitar o acordar que va a haber un intercambio de información, no obstante entre ellas no haya un convenio para evitar la doble imposición, ¿sí? Y posterior a esto viene algo muy interesante, que es el acuerdo de asistencia mutua administrativa en materia fiscal. Y en desarrollo de ese acuerdo de asistencia mutua administrativa en materia fiscal, entonces se fijan los parámetros para que haya intercambio de información a solicitud, intercambio de información espontánea, y el artículo 6 de este acuerdo, entonces, conmina a las partes firmantes a que firmen o a que celebren acuerdos para intercambio de información automático. ¿Sí? Bueno, entonces hasta el momento que tenemos los acuerdos para evitar la doble imposición con su artículo 26, modificados de alguna manera pues con el desarrollo de los acuerdos para intercambiar información de manera bilateral, que más adelante vamos a ver en qué casos son útiles. Luego viene el acuerdo de asistencia mutua administrativa en materia fiscal, y como consecuencia de eso tenemos los acuerdos de autoridades competentes. Los acuerdos de autoridades competentes que lo que buscan es, de alguna manera, aterrizar, ¿sí?, estas, digamos, reglas que vienen en el acuerdo de asistencia mutua administrativa y en los TIEAs, que pueden ser muy amplios,
¿sí? Y también, digamos, darle herramientas, acuerdos de automáticos de información de manera multilateral. Entonces surgen, sí. No digo estupendo, lo que nos ¿No? has, lo has hecho, mira, ¿sabes qué? A mí me has organizado las ideas. Entonces estamos hablando de cuatro tipos, cuatro momentos, digámoslo así, ¿no es cierto? Cuatro Sí, momentos, el del artículo 26, los TIAs, el acuerdo de administrativo mutuo, el grande, y luego los acuerdos de las autoridades competentes. Yo solamente quería hacer un apunte para que los que nos están siguiendo ubicaran un poco. Estas serían las medidas bilaterales, digamos, que se han ido produciendo en el mundo, ¿no es cierto? A diferencia de esto, Estados Unidos se fue por otro lado, ¿no? Estados Unidos dijo, bueno, yo no estoy seguro de si me van a mandar la información, así que creó su régimen FATCA, así que, es. ¿no es cierto?, que lo aprobó el Congreso en el año 2010 y lo que establece más o menos es que las instituciones financieras reportan anualmente ciertas cuentas que los contribuyentes estadounidenses mantienen fuera del territorio. Si reportan bien, no pagan tributos. Si no reportan bien, se le hace una retención de impuestos del 30% por los pagos que salieran de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ese es otro mecanismo. Ellos quieren la información, pero la obtienen directamente obligando a los demás, a todo el banco que quiera pasar por su estado, a cobrar. Entonces, eso lo dejamos fuera de nuestro análisis en este momento, pero sí quería que lo tuvieran presente nuestros amigos. Yo quería preguntarte sobre el artículo 26 de los CDI, si en Colombia ¿ustedes han tenido en algún momento alguna discusión sobre si este intercambio de información viola algún derecho constitucional, el secreto bancario, la reserva tributaria? ¿La administración tributaria se ha pronunciado sobre eso o todavía no hay algún tipo de opinión al respecto? No, nosotros somos muy novatos en temas de acuerdos de convenios para evitar la doble imposición y yo creo que más que novatos en temas de intercambio de información. Es muy importante lo que tú acabas de mencionar de la modificación al artículo 26 y que del modelo OCDE, en el sentido de que hoy en día recalca, ¿no?, que no puede argumentarse un secreto bancario o que la información se encuentra en una entidad financiera para, de alguna manera, limitar el intercambio. Nosotros no hemos tenido todavía discusiones al respecto. De hecho, te quiero decir que recientemente y muy recientemente nuestra administración de impuestos está creando como subsecciones, ¿no? Subsecciones, digamos, para, por ejemplo, celebrar los acuerdos de asistencia mutua o cuando vamos a resolver una disputa de manera, digámoslo, consensuada entre los dos estados, de acuerdo también con el modelo, y aparte una sección donde se va a resolver todos los temas de intercambio de información. Entonces, quizás es muy posible que ese desarrollo a nivel local venga hacia futuro, pero en este momento no lo tenemos. Entonces, no hemos tenido que lidiar con problemas en que se le solicite a la Administración Tributaria de Colombia información en desarrollo de un convenio para evitar la doble imposición o que Colombia lo haya solicitado y que le hayan negado o ella haya negado información argumentando que hay secreto bancario. Ahora, es importante considerar que por lo menos en Colombia ya estamos como en una segunda etapa de celebración de convenios para evitar la doble imposición. Nosotros empezamos a celebrar convenios en el año 2008, donde teníamos modelo de convenio para evitar la doble imposición 2008, luego viene el modelo 2010, luego viene el modelo 2014 y ya vamos en el modelo 2017 y por ello no puedo dar fe que en todos los convenios que hemos celebrado hasta la fecha tengamos esa indicación de que no es posible restringir o argumentar que no se puede intercambiar información en virtud del convenio en razón a que la información se encuentra en una entidad financiera. Entonces tendríamos que revisar convenio por convenio, ver qué sucede, ¿no? Y ver qué va a pasar con eso en el futuro. Puede ser que nos pase, por ejemplo, como en el caso de Chile, que entiendo que no tiene digamos, esta modificación en el artículo 26, pero que ellos han decidido
decir, no nos importa que no, el modelo de convenio no traiga digamos, restricción de que ustedes no pueden negar información argumentando un secreto bancario. Entonces, aunque ellos no tienen eso en el modelo de convenio, ellos han decidido intercambiar información, así no Ujú. tengan, digamos, esa obligación por virtud del convenio. Ujú. Yo quería contarte que en el caso peruano tenemos dos informes que la administración sacó muy prontamente en el año 2015. Para los que nos están viendo y son peruanos, es el informe 111 y 136 del 2015. Entonces, la administración dice esto más o menos, ¿no? En el marco de las cláusulas sobre intercambio que tenemos en nuestros CDIs, la SUNAT, que es nuestra administración, puede obtener la información solicitada por la autoridad competente de otro Estado, incluso si se tratara de información protegida por el secreto bancario, y entregarla dicha información aun cuando dicha superintendencia nacional no necesitara de esta para sus propios fines tributarios. O sea que la SUNAT coge la información, aunque ella no la necesite, y se la traslada a la otra administración tributaria, ¿no? Sin perjuicio que para efectos de que la SUNAT obtenga la información protegida por el secreto bancario, deba seguirse el procedimiento previsto por nuestra legislación, que nosotros tenemos un procedimiento por el cual la administración pide esa información. Y en el informe 136, más o menos llega a lo mismo, ¿no? Dice, en virtud de las cláusulas sobre intercambio de información contenidas en los CDI celebrados por el Perú, que constituyen disposiciones autoaplicativas, dice la SUNAT, y en el marco de la legislación interna, la SUNAT se encuentra facultada para obtener información protegida por el secreto bancario que le solicita otro Estado, y sin perjuicio de que la SUNAT obtenga el procedimiento correspondiente. Entonces, pareciera que aquí para la administración tributaria ese tema ya está sellado, ¿no es cierto?, en términos prácticos. Muy bien. Y además, sí, sigue. No, no, te escucho, Jessy. No, que hay algo muy interesante que acabas de decir, es que tiene que la obligación de revelar la información aunque no sea de su interés. Sí, aunque no sea de interés o de utilidad para la administración peruana, me parece que eso va muy en línea también con lo que trae la cláusula de intercambio de información del modelo de convenio, ¿no? Dice, usted tiene Exactamente. que suministrar, usted jurisdicción, tiene que suministrar la información, así esa información no sea de interés para usted, ¿no? Exactamente, Entonces exactamente. me llama la atención pues, que hayan adoptado esa parte o ese parámetro que trae el artículo 26 del modelo de convenio de la OCDE. Quería preguntarte sobre algo que pasaba antes de esta etapa en América Latina. Yo no sé si ustedes tuvieron el convenio antidrogas con los Estados Unidos que permitía el intercambio de información entre administraciones tributarias cuando hubiera de por medio un problema de narcóticos. ¿Ustedes llegaron a tener esa cláusula en su convenio? ¿No lo recuerdas? En nuestro convenio. Sí, en el convenio, no en los convenios tributarios, sino en el convenio antidrogas que normalmente firmábamos con Estados Unidos. Yo te cuento una anécdota en el Perú. Nosotros teníamos ese convenio, un convenio antidrogas, y había una cláusula donde permitía que el IRS y la SUNAT peruana intercambiaran información. Entonces, un día una funcionaria de la administración, yo esto te lo cuento porque lo he sabido como anécdota hace muchos años, bueno, leyendo el convenio, le dije a sus superiores, ¿y qué tal si intentamos conseguir la información a través de esto, ¿no? Entonces notifican al IRS de los Estados Unidos sobre información sobre los peruanos que tuvieran propiedades en los Estados Unidos. Y el IRS Sí, le mandó una data increíble. Le mandó una data increíble. Tiempo después, dicen, esta anécdota ya, la segunda parte ya no está aprobada, pero que empieza un pedido de los Estados Unidos y en ese momento se encuentran con el problema de la interpretación sobre el secreto bancario y la reserva tributaria de nuestra Constitución y de las normas que la desarrollan. Entonces, al final parece que no enviaron la información suficiente a los Estados Unidos y esa cuestión ha quedado así un poco digamos, en suspenso. Esto dicen, esta es la leyenda, ¿no? Al final, pero sí. no sé si hay alguna anécdota de este tipo en el caso colombiano. No, yo quisiera saber y qué dijo Estados Unidos en ese caso. Uf, ya te imaginarás lo que deben haber Sí, dicho, ¿no? Yo no he ido más allá Estados porque esta Unidos. parte yo la he considerado leyenda, ¿no? Pero claro, Ya. es muy complicado. No, no tenemos una anécdota así, pero me hubiera gustado que la hubiésemos tenido porque hubiese querido saber qué hubiese dicho Estados Unidos, ¿no? De que ella hubiera mandado una cantidad de información y que cuando ella por su parte la solicitó le hubieran dicho, no, pues es que aquí tenemos un tema de secreto bancario y demás. Sí, pues. No, pero no, Luis, no tenemos, yo no tengo memoria de haber conocido algo así acá.
Perfecto. Entonces, digamos que los estados avanzaron en este intercambio de información. Hemos llegado a un convenio multilateral e incluso hemos llegado a procedimientos entre las propias administraciones que ya no pasan por un acuerdo intergubernamental. O sea, hemos llegado ya a lo máximo que podamos, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge, Jessica, es, si hemos llegado a todo esto, ¿por qué entonces, si ya tienen la información, digamos, si en teoría las administraciones colectan las informaciones de sus contribuyentes y se las pueden intercambiar, ¿por qué tendríamos que revelar las operaciones elusivas? O sea, Ya, ¿qué más necesita la administración? ya, bueno, ¿Cómo? pero decir que aún nosotros no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Todos Los los países. latinoamericanos te refieres, ¿no? Si nosotros los latinoamericanos no estamos en ese nivel tan avanzado puede ser que lleguemos. Yo pienso que el punto de partida va a ser en el caso que todas nuestras jurisdicciones implementemos normas en que primero que todo haya una obligación por parte de los asesores o contribuyentes de revelar sus operaciones, ¿no? Sus operaciones potencialmente agresivas o, sí, potencialmente abusivas. Y que a partir de ahí y cuando hayamos resuelto diversos problemas que hay que resolver antes de que lleguemos o inclusive después, ¿no? Porque esto va a depender de en qué momento las autoridades de nuestros países van a decidir que en la legislación debe existir la obligación de esta revelación de planificaciones fiscales catalogadas o que potencialmente puedan llegar a ser abusivas y agresivas. Y después de que hayamos implementado eso y se hayan resuelto un sinnúmero de problemas que posiblemente eso va a depender de que en qué momento se adoptan las normas, ¿no? Si el Estado es muy juicioso y hace un análisis previo y dice yo prefiero no adoptar esto, o yo me lanzo y lo adopto porque me parece que esto está, vamos a decirlo, de moda, ¿no? Entonces yo quiero ser muy fashion, quiero verme muy fashion a nivel tributario y quiero ser como un país europeo de la Unión Europea y quiero tener esto en mi legislación que yo siento que a veces nos pasa, ¿no? Entonces queremos tener figuras muy sofisticadas en nuestras legislaciones y cuando empiece la aplicación de esto es cuando nos encontramos con los problemas y yo digo eso va a depender de lo juicioso que haya sido el Estado antes de implementar este tipo de obligaciones. Entonces, suponiendo que el Estado fue muy juicioso y decidió que tenía resuelto todos los problemas a los que se podría potencialmente enfrentar, ¿cierto? Frente a este tipo de revelaciones, o no fue juicioso e igual solicitó las revelaciones y que varios países de la región, de Latinoamérica, tengamos ese tipo de información, entonces el segundo paso ya sería cómo lo intercambiamos entre nosotros automáticamente. ¿Sí? Ujú, ujú, Entonces yo ujú. creo que digamos, es un desarrollo de dos pasos y pienso que estamos un poquito lejos de llegar en este momento a un intercambio automático de información, de revelaciones, de planificaciones fiscales domésticas, ¿sí? Y potencialmente también de planificaciones fiscales transfronterizas en la región. ¿Mm? Ujú, ujú. Exactamente, perfecto. Muy bien, entonces hemos entrado ya casi en materia. Yo solamente quería hacerte una última pregunta en esta parte introductoria. ¿Cuál es tu opinión sobre este intercambio de reporte country by country report que tú has estado viendo, ¿no? El convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua. Si recuerdas el artículo 6, exige que las autoridades competentes de las partes en el convenio acuerden mutuamente el alcance del intercambio automático de información y procedimientos, ¿no? Y en ese marco se establece, como tú has dicho, estas reglas de intercambio de los reportes CBC, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinión tienes sobre esta medida en concreto que proviene de la acción 13 de BEPS? Bueno, sí, digamos que es un desarrollo esperado de esas exigencias de tres niveles que vienen con BEPS, ¿no? Hay que tener informes locales, hay que tener un master file o un informe maestro y hay que tener un country by country report. Y esto en aras de identificar cuáles son las transacciones y las operaciones y los sistemas de precios de transferencias o las metodologías de precios de transferencia que hay en los diferentes países para grupos multinacionales.
¿no? Entonces, digamos que lo que hace el intercambio automático del country by country report, que se deriva de un acuerdo de autoridades competentes, que a su vez Exacto. se deriva del acuerdo de asistencia mutua administrativa en materia fiscal, o sea, todo esto está atado, ¿no? Entonces nos pone digamos, en la posición de revelarle a las administraciones que han firmado, ¿no? Porque tienes que estar en un acuerdo de asistencia, en un acuerdo de autoridad competente, estar en el listado, haber elegido, o sea, que el otro país también te haya elegido a ti, ¿no? Ujú. Esto es como el acuerdo multilateral, ¿no? O sea, firmamos el acuerdo, pero no es como que ya nos vamos a intercambiar, sino que yo presento el listado de mis países, el otro estado que también lo está firmando, presenta el listado de sus países y si hacemos match, nos vamos a intercambiar. Entonces, digamos que este es un primer paso para ese intercambio de información en el que podemos ver operaciones a nivel de grupos multinacionales, ¿cierto? Y de alguna manera darles a las administraciones una visión de qué podrían llegar a revisar, ¿sí? De sus propios administrados respecto de las transacciones transfronterizas con sus afiliadas. Ujú. Entonces, es alguna manera buscando esa transparencia fiscal internacional dentro de los grupos multinacionales, es una manera de darle una herramienta para que tenga una primera visibilidad de esas transacciones. Y pareciera que todo esto que tú dices que es este paraguas grande y luego todas estas ramificaciones está muy bien vigilado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, ¿no es cierto? Sí. Que tiene más o menos 161 miembros o algo así, y es el que se compromete a revisar que cada miembro del foro puede estar, cuánto está avanzando, qué criterios se está tomando en esta materia, ¿no? Es como si la OECD no tuviera solo su paraguas, sino su centro de vigilancia, por decirlo así, Sí, ¿no? así es, su peer review, su grupo Exactamente. de revisión, de vigilancia, como tú lo dices. Claro, y Exacto. van viendo, y ellos van analizando cómo se van dando los desarrollos, ¿no? Y viendo cómo, bueno, cómo se van implementando y quiénes están participando y quiénes no están participando. Es una manera de controlar estas medidas pues todo viene de estas medidas del plan de acción BEPS, de evitar que sigan dándose prácticas elusivas y a veces de pronto hasta abusivas que erosionen las bases grabables, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Muy Uh-huh. bien, entonces para los que nos están siguiendo hemos cumplido de la mejor manera y en el menor tiempo posible sobre la primera parte, es decir, una introducción a cuál es el instrumento inicial que la OECD está usando para intentar controlar el abuso del derecho a nivel internacional y es esta serie de instrumentos para intercambio de información entre las administraciones. Con Sí. la vista, con el sentido de que al tener más información sobre la actividad, logran, digamos, equiparar la situación de que las transnacionales son globales y pueden planificar a nivel global y las administraciones tienen un alcance nacional y no tienen información suficiente para ver qué viene. Entonces, con esto lo igualan. Ahora vamos a entrar al segundo bloque, que sería la revelación de las operaciones elusivas ya en concreto, o llamadas también de planeamiento fiscal agresivo. Vamos a entrar por el lado de soft law primero, si te parece, el informe de la acción 12. Cuéntanos un poco sobre el informe de la acción 12. ¿Qué cosa es esto para los que nos están acompañando y no lo tienen tan claro? Claro, esto forma parte del grupo de medidas que toma el G20 y la OCDE con su plan de acción BEPS, ¿sí? Que es el Correcto. plan para evitar la erosión de las bases gradables y la transferencia de De, utilidades o de rentas a jurisdicciones de menor imposición. Entonces la OCDE saca varias acciones, adopta varias acciones en desarrollo de ese plan anti-BEPS, vamos a decirlo así, y una de ellas es el plan de acción 12, es la acción 12. Y esa acción está específicamente enfocada en la revelación de planificaciones fiscales domésticas o transnacionales que potencialmente llegaren a ser abusivas o agresivas. Digamos que dentro de este desarrollo de la falta de información, que es la que inicia en el año
digamos, el llamado de atención en el año 1998 por parte de la OCDE y que hemos ya discutido acerca de los desarrollos, la OCDE dice, bueno, es que yo veo que sigue faltando información. Sigue faltando información. A las administraciones no les está llegando la información como les debería llegar. La información les debería llegar de manera anticipada, ¿sí? Y les debería llegar de manera exhaustiva, o sea, detallada, de tal forma que los recursos que ellas invierten o el tiempo que invierten en las inspecciones tributarias la puedan destinar en su lugar en que esas inspecciones, durante el desarrollo de esas inspecciones tributarias, se puedan hacer las preguntas de la información que les ha llegado de manera previa. ¿Sí? Y que de esta manera, adicionalmente, se puedan tomar medidas tales como modificar regulaciones, ¿sí? Que están de alguna manera, por ser amplias, por tener fisuras, por ser tener algún tipo de fisuras, está permitiendo que se llegue a transacciones o a esquemas de planeación fiscal doméstica o internacional que erosionan las bases gravables, ¿sí? Y entonces dice, bueno, entonces aquí esto no es un estándar mínimo, es lo que dice el plan, la acción 12, y esto no es un estándar mínimo, nosotros no vamos a hacerle el control, tal como tú lo estabas explicando, ¿no? Que en algunos casos hay un control, un peer review, o sea, un grupo de revisión de cómo están las jurisdicciones implementando las medidas adoptadas por la OCDE, cuál ha sido su desarrollo, cuáles son las faltas, etcétera. Dice, no, esto no es un estándar mínimo, porque además el plan BEPS trae unos estándares mínimos en el que los países que digamos o son miembros de la OCDE o han participado en el desarrollo del plan de acción BEPS, pues deberían adoptar, no, esto no es obligación, por decirlo así, esto no es obligación, pero sí sugiere que las jurisdicciones adopten mecanismos en el que se obligue a revelar las planificaciones fiscales potencialmente agresivas o abusivas y da unos parámetros. Da unos parámetros para que los países que lo quieran hacer lo hagan. Y para ello, entonces dice, bueno, esto no es completamente nuevo, ¿no? O sea, es que esto no es que nunca haya existido. Y toma ejemplos o medidas que ya en la época que sale este reporte o que se empezó a desarrollar este reporte ya habían sido adoptadas por el Reino Unido, por Irlanda, por Portugal, por Canadá, y toma eso entonces, digamos que como materia prima, ¿sí? En parte lo toma como materia prima para fijar cuáles deben ser los parámetros que los países deben tener en mente cuando están diseñando sus normas que obligan a los contribuyentes a revelar sus planificaciones fiscales agresivas, potencialmente agresivas o potencialmente activas. Entonces, no sé si quieres que los miremos ya, porque muchos de esos requisitos que están en esta acción, pues están también en la directiva, están en la DAC que vemos al final, pero lo importante de esto, del reporte de la acción 12, es que dice, bueno, hay que tener presente que hay jurisdicciones en las cuales estos mecanismos de revelación ya son se presentan de manera voluntaria, es decir, le exigen a los contribuyentes, o no les exigen, les plantean que de manera voluntaria les pregunten o les informen cuáles son las dudas respecto a sus planificaciones fiscales. Y entonces dice, bueno, esto voluntario de pronto no nos va a funcionar tan bien, porque el espectro que va a cubrir no va a ser lo mismo que lo obligatorio. Adicional a que si las administraciones, más allá de tener la información voluntaria, ¿no? Que ha sido suministrada voluntariamente por sus contribuyentes, la administración queda atada de manos, porque la administración no puede hacer nada. Es decir, te llega la información, pero tú no puedes tomar medidas, porque si tomas medidas, pues la gente no va los contribuyentes no van a querer reportar, ¿sí?
Y Ujú, entonces por eso es que esto tiene que ser obligatorio. Y si quieres, aquí hablamos un poquito de los antecedentes que hay en el Reino Unido y que hay también, y que hubo también en Canadá y en Sudáfrica, y por qué entonces se observa que esta revelación obligatoria de planificaciones fiscales pueden ser, digamos, un mecanismo óptimo, porque la OCDE dice, aquí esto cumple dos funciones. Primero, recibir información de manera anticipada, que ya lo ujú. mencioné, pero adicionalmente también va a ser un mecanismo para, digámoslo así, enfriar o disuadir a los contribuyentes y a sus asesores a sus asesores de idear o estructurar planificaciones que puedan ser potencialmente agresivas. Ujú. La ha puesto Entonces, perfecto con la palabra sí, enfriar, de eso se trata, enfriar. No, de en algún enfriar. momento lo utiliza. Dice, hay que enfriar estas prácticas y a mí me pareció muy interesante, en un cool down, vamos a enfriar, vamos a hacer que de alguna manera antes de que se idee o se estructure y el asesor y su contribuyente y sobre todo el asesor se ponga en plan de pensar cómo es que vamos a hacer una estructura que ahorre impuestos, no siempre de la manera más conveniente para el fisco. Entonces vamos a lograr que a través de esta revelación obligatoria se enfríe y ni siquiera se piense en hacerlo. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, Correcto. por el ejemplo del Reino Unido. Sí, cuéntanos un poquito estos ejemplos anteriores, el de Reino Unido, el de Sudáfrica, que son tan interesantes. Sí, Sí, entonces ¿qué pasó allí? En el Reino Unido existe un sistema que por sus siglas en inglés se llama DOTAS, el Ujú. DOTA, que es Dota. como sí, el DOTA, es como una revelación de transacciones que puedan ser elusivas, ¿no? Y resulta que cuando el Reino Unido saca esta regulación, el DOTA, le llegan a reportar al Reino Unido alrededor de 2.000 transacciones que son potencialmente agresivas o elusivas, ¿no? Ujú. Y, 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 y uno dice, bueno, ¿y entonces qué hace la administración con eso, no? ¿Qué hace con eso? Pues la información, lo que nos cuentan es que a raíz de este reporte de estas transacciones bajo el régimen DOTA, eh, la administración del Reino Unido logra cerrar, digamos, interponerse, ¿sí? En el desarrollo de alrededor de 990 transacciones. Ujú. De 990 transacciones. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? Pues yo me puse a pensar, y bueno, ¿y cómo lo hizo, no? O sea, Ujú. ¿cómo lo hizo? Y yo pienso que de alguna manera, teniendo en el radar esas transacciones, es posible que inmediatamente haya efectuado modificaciones a la legislación o que les haya dicho a sus contribuyentes, ¿no? Que les haya dicho a los contribuyentes, pues mira, si tú adoptas esta medida, de alguna manera yo te voy a solicitar que me expliques y que me argumentes por cómo de esta manera tú no estás incurriendo en una evasión, es decir, que tú no estás infringiendo las normas, ¿no? Y te la voy a cuestionar y te voy a llamar y me vas a tener que explicar. Y yo creo que uno ante eso, o sea, un contribuyente y un asesor ante eso dice, bueno, pues entonces lo que nos vamos a ahorrar aquí de dinero en el pago de impuestos nos lo vamos a tener que gastar con la administración del Reino Unido, ¿no? Explicando por qué esta estructura, si está de acuerdo con las normas, no es evasiva, no es abusiva, no es de pronto fraudatoria y esto lo que nos vamos a ahorrar en dinero, en impuestos, lo vamos a tener que gastar en asesores y en un desgaste administrativo, ¿no? Entonces yo creo que esas pueden ser, que hayan sido una de las causas por las cuales haya podido cerrar, digamos, interponerse el desarrollo de alrededor de 990 transacciones que le fueron notificadas. Pero fue un extraordinario negocio para el Reino Unido, ¿no? Ahora, yo me imagino una Pero carta de la Agencia de Aduanas y de Impuestos de Su Majestad la Reina, yo me caigo de espaldas. ahí te llega a ti una carta con el sello de Su Majestad la Reina diciéndote, oye, hemos identificado que de acuerdo con la revelación que nos hiciste, esto puede llegar a caer en una práctica elusiva, abusiva, agresiva, y entonces pues llamamos la atención, ¿no? Que podremos llegar a investigarte por esta razón. ¿Es posible? Imagínate el susto.
Sí, eso estaba yo No, pensando. yo creo que cualquiera se asusta. Sí. ¿Y cómo fue el caso de Sudáfrica? ¿Más o menos llegaron al mismo nivel de eficiencia? Sí, en Sudáfrica yo entiendo, imagínate, empezaron reportando una cantidad de transacciones y dicen que hoy, supongamos que empezaron también con alrededor de 2000 y hoy dicen que hoy en día tienen más o menos una revelación de unas 400 transacciones. Entonces, Entonces, sí. sí, puede ser que los sudafricanos no estén revelando, esa puede ser una, ¿no? Una de las alternativas. Y, o la otra es que definitivamente no hay esquemas de transacciones Ilusión. o planificaciones fiscales que haya que revelar, porque entonces ya los contribuyentes y sus asesores, y más que todo, sobre todo los asesores, lo piensan dos veces antes de diseñar una estructura eh, que pueda ser revelable, ¿no? Y Ajá. lo mismo sucedió en Canadá. Y en Canadá fue con un régimen que en este momento no recuerdo el nombre, pero es algo así como eh, un tipo de contribuciones a entidades sin ánimo de lucro, un tipo de contribuciones a entidades sin ánimo de lucro. Y lo que salió de la revelación de esas transacciones, que aparentemente no eran como tan santas, es que ellos lograron más o menos a un buen número de entidades sin ánimo de lucro que iban a recibir esas donaciones, decirle, oiga, es que me parece que esto ni siquiera es sin ánimo de lucro. Esto no es una transacción sin ánimo de lucro. Entonces, sí, y de esa manera se disuadió a seguir con este régimen, si tenía de repente, digamos que visos de ser abusivo, y se disuadió a que entidades que de repente no eran sin ánimo de lucro, ¿no? Siguieran presentando ese ropaje. Entonces, digamos que los antecedentes de la implementación de este tipo de medidas ha sido fructífero, si lo Ujú, podemos ver. De, ujú. sí, con En estos algún ejemplos. sentido. Uh-huh. Ahora, fíjate, tú decías bien, un poco para digamos, hacerte una pregunta en torno a esto. Las características son, los regímenes deben ser obligatorios, lo has dicho tú claramente, Tiene que ser deben obligatorio. ser claros y fáciles, ¿no es cierto? Porque si no, se complica todo. Deben Sí, encontrar un justo equilibrio entre costes, me imagino, ¿no es cierto? sí. Debe identificar con precisión la estructura sujeta a la obligación de declarar. ¿Y cómo hacemos todo eso, mi querida amiga, cuando le trasladan al contribuyente la obligación de declarar aquello que él considere que es una planificación fiscal? ¿Tú, Sí. en el reporte, había alguna característica del diseño del régimen que tú quisieras llamar la atención? No, En pues algo? varias, porque tú has traído a colación varios temas y gracias por eso, porque de esa manera los puedo desarrollar. Bueno, primero que todo, algo muy importante que tú acabas de mencionar, y es que definitivamente esto no puede implicar que le llegue a la administración tributaria todo tipo de información que lo que haga es que la importancia de la información se diluya. ¿Sí? O Ujú. sea, tiene que ser información que le ayude a llevar a cabo a ejecutar sus planes de fiscalización, y no un número tan elevado de información que hace que le sea difícil a la administración eh, identificar qué es realmente importante, o sea, Ujú. dónde se debe enfocar. Entonces dice, bueno, esto es identificar, se le debe ayudar a la administración a identificar con precisión las transacciones en las cuales a las cuales les debe prestar atención, en las cuales se debe enfocar. Entonces dice, bueno, aquí vamos a hacer varias cosas. Primero que todo, ¿quién debe en principio revelar? O sea, no Ajá. todos tienen que Muy revelar, importante. sino no es contribuyente más asesor, no. Aquí primero que todo hay que identificar quién es el que tiene que revelar. Y dice, y esto va a depender del enfoque que tenga el país. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que le interesa más al país? La transacción potencialmente agresiva o abusiva por la ventaja fiscal que ofrece, ¿sí? O lo que le interesa es, digámoslo así, perseguir al asesor, ¿sí? Le interesa fiscalizar las estructuras
que están siendo diseñadas por los asesores. Y de alguna manera le llama el reporte promotores, les llama así asesores. Y es un poco más duro. Los que deben revelar son los promotores o los asesores. ¿Y por qué se llaman promotores? Porque son los que promueven este tipo de estructuras que deben ser objeto de revelación. Entonces dice, va a depender. Y ahí podemos también, por ejemplo, colocar el caso de Estados Unidos, donde dice, bueno, aquí en principio sí nos tiene que revelar el asesor y nos tiene que revelar cuando él devenga unas rentas superiores a X monto, ¿no? Y en otros casos, como el Reino Unido, entonces podemos ver que lo puede hacer el promotor usualmente y en otros casos el asesor. Entonces, y dice, y más adelante lo vamos a mirar quizás en más detalle, y bueno, y entonces el promotor usualmente es el que debe revelar, salvo que o no haya promotor o el promotor no sea residente en el país que está buscando que se revele la información, ¿cierto? O esta es una información que ha sido, esto es una estructura que ha sido desarrollada, como llamaríamos, in-house, en la casa. O sea, lo desarrolla el contribuyente de la compañía con su propio grupo de impuestos, allá tiene sus genios pensando cómo hacer la planificación fiscal. Y entonces dice, en esos casos, pues tampoco no hay promotor, no hay asesor y también lo va a tener que hacer el contribuyente. Entonces, por regla general y dependiendo del enfoque, sí, lo va a hacer el promotor o el asesor. Y cuando no lo haga y cuando no haya forma de que el promotor lo revele, porque no es residente en el país, porque la persona está cubierta por el privilegio del secreto profesional o porque se hace in-house, entonces debe caer en el contribuyente. Y luego dice, bueno, esos son los que tienen que revelar. Y luego, ¿qué operaciones se tienen que informar? Ustedes no me tienen que informar todo, eso es lo que tú estabas preguntando. Entonces le llega cualquier tipo de información, ¿cuál es el parámetro? Entonces dice, ahí puede haber dos enfoques. Nuevamente, hay dos enfoques. Primero que todo hay que crear, le llaman signos distintivos. Sí, le llama un signo distintivo y dice, bueno, ¿y qué es un signo distintivo? Dice, es un instrumento que le permite al sistema que está creando la obligación de revelar, identificar cuáles son las características que son comunes en las operaciones, en los esquemas de planificación fiscal, potencialmente agresivos o abusivos. Entonces, esos son los signos distintivos o lo que conocen en inglés como hallmarks, ¿no? Sí. Usted saque su lista de signos distintivos con las transacciones que usted ha evidenciado, son las que potencialmente le pueden generar ahí un abuso o en materia tributaria o elusión. Y usted puede o sacar de una vez ese listado o tener un esquema de dos pasos. Y es que además de tener este listado, haya un análisis adicional y es que ese esquema ofrezca una ventaja fiscal. Y si no hay una ventaja fiscal, entonces el esquema no es revelable. Si sí hay una ventaja fiscal, el esquema es revelable. O puede colocarle un monto mínimo, un de mínimo. Si el esquema excede de este monto, es revelable, o sea, si genera un beneficio que excede este monto, es revelable. Si no excede ese monto, está por debajo, entonces el esquema no es revelable. Entonces le dice, cree su listado y le dice, y ese listado además puede ser general o puede ser especial. O sea, hay signos distintivos que son generales y signos distintivos que son especiales. Y ahí, curiosamente, cuando vamos a ver los signos distintivos generales, que uno dice, bueno, es lo que le aplica, son operaciones generales, o sea, que ya se encuentran diseñadas y son comúnmente comercializables. Y en el reporte vemos que no, los esquemas, los signos distintivos que son generales, son aquellos que están enfocados a crear el esquema de planificación ajustado al contribuyente. Es como un vestido a la medida. Como un vestido a la medida. Se le dice, está hecho a la medida. ¿Sí? Y los esquemas especiales, por el contrario, que uno pensaría, bueno, es que son los hechos a la medida. No, los esquemas especiales son los que la administración ya ha identificado que resultan de fisuras en las normas. ¿Sí? O sea, que hay falencias en las normas.
Entonces dices que puede ser porque, por ejemplo, yo permito un uso de pérdidas sin ninguna limitación, ¿no? Entonces, un esquema especial puede ser el uso de pérdidas. O porque, por ejemplo, me he dado cuenta que en los arrendamientos financieros, ¿sí? El que vende, puede ser que el que vende el bien, entonces genera una renta, el que compensa pérdidas, y el que adquiere el bien lo deprecia, y a mí me parece que eso no necesariamente es elusivo o, ¿sí? o agresivo, pero veo que ahí puede haber una fuga de renta para la administración. Entonces dice que para los generales, lo normal, o sea, los signos distintivos deberían ser que haya confidencialidad en la transacción. O sea, cuando una operación tiene una cláusula de confidencialidad, debería ser reportable, y dice por qué, pues, y hay que aclarar que aquí la confidencialidad no la exige el asesor el contribuyente asesor, ¿sí? Sino por el contrario, el asesor de su asesorado o contribuyente, porque se supone que como es una medida, un esquema hecho a la medida, es innovador, ¿no? Entonces es innovativo y no quiere que su cliente lo revele a la administración o se lo revele a otros asesores. Ese es un caso. El otro caso dice es, que es también entre los signos distintivos generales, es si el esquema implica que el asesor vaya, su remuneración depende de un porcentaje del beneficio, ¿no? Porque como el esquema es innovador, el esquema va a depender de ciertas circunstancias, puede ser que el esquema funcione o no funcione. Entonces, si funciona y hay un ahorro fiscal importante, que es el que se busca con el esquema, entonces el asesor cobra su honorario de acuerdo al porcentaje del beneficio obtenido. Entonces, la audiencia en el reporte dice, ese es otro de los signos distintivos de operaciones que deberían ser revelables. Un signo distintivo de un esquema general. Y el otro, que hay otros dos, y que dice, bueno, también si el esquema tiene una protección contractual, y eso se da cuando el cliente le puede decir a su asesor, mira, ¿sabes qué? Yo te he adelantado ya unos honorarios, pero resulta que la administración me está cuestionando. Y la administración me está solicitando que corrija mi declaración, que pague el impuesto, que pague intereses, que pague, bueno, sanciones. Entonces tú estás en la obligación de devolverme lo que en su momento yo te entregué como remuneración por este esquema. Y el último esquema general del que menciona la administración son aquellos que no necesitan, curiosamente dice, son quizás porque no devienen de una fisura en la norma, no los califica como un esquema especial, porque estos no son hechos a la medida. O sea, estos últimos a los que voy a mencionar, que son esquemas estandarizados, ¿sí? Son estandarizados. Entonces, estos, digamos, cubren un espectro de contribuyentes general. Esto no es hecho a la medida, sino que es un esquema estandarizado que no se necesita mucho esfuerzo para ponerlo a funcionar, para implementarlo, sino que simplemente es llenar un formato, aplicar a un sistema, etcétera. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y esto cuándo podría suceder? Y yo recuerdo mucho cuando nosotros en el sistema colombiano adoptamos el impuesto, el gravamen a las transacciones financieras, que es un gravamen que afecta cada vez que el contribuyente hace un retiro de una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un cheque de gerencia, pues se le aplica el 4 por mil al monto que va a retirar, ¿sí? Y en su momento las entidades financieras sacaron como digámoslo así, sí, esquemas, ¿no? Que decía, bueno, si adoptamos este producto de esta manera, te vas a evitar el 4 por mil. Y cuando vi ese signo distintivo general que hacía referencia a esquemas que son estandarizados y que cubren un espectro grande de contribuyentes, vino a mi mente el tema de lo que en su momento las entidades financieras salieron a implementar para evitarle el 4 por mil a los contribuyentes y de esa manera, pues no sé, también atraer a los contribuyentes a esas entidades financieras, ¿no?
Y luego, bueno, vienen los esquemas especiales, que yo creo que podemos ver algunos ya cuando nos refiramos a la DAC. Sí, sí, sí. Y finalmente entonces sigue, bueno, cuando dice el reporte de la acción 12, y cuándo esto debe ser, cuándo debe ser revelado, o sea, en qué momento el asesor, en principio, que es quien tiene que revelar, en qué momento el asesor tiene que revelar, y dice, nuevamente las jurisdicciones son los que están llamados a decir en qué momento van a solicitar que le reporten la información, pero esto debería ser de la manera más rápida posible. Entonces, se tiene que, y sugiere, que se haga la revelación tan pronto el esquema se coloca a disposición del contribuyente para que lo implemente, tan pronto se lo notifica, ya está listo, o cuando ya empieza, digamos, la primera fase de implementación. ¿Para qué? Dice, para que la administración tan pronto tiene conocimiento de esta información pueda tomar las medidas. Algo así como lo que pasó en el Reino Unido. Correcto. Que le llegaron las 2000 notificaciones y ella se puso manos a la obra y logró que 990 de esas 2000 transacciones notificadas pues fueran impedidas, o sea, su implementación fuera impedida, ¿no? Y por último dice, y ya para cerrar lo que trae el reporte, dice, bueno, y usted tiene que ver cómo sanciona esto, ¿no? Usted es jurisdicción, ¿sí? ¿Qué tipo de sanciones le va a imponer al asesor que no reporta, al contribuyente que no reporta? Y tiene que ser también clara qué pasa si la administración que recibe esa información no se pronuncia. Entonces, si nunca la administración, una vez recibe la información, se le reporta, si ella nunca le comunica nada al contribuyente, no quiere decir que le haya validado el esquema. No quiere decir que haya validado el esquema. Es algo que aclara el reporte de la acción 12, ¿no? Y bueno, le da estas medidas a las jurisdicciones para que quien las quiera adoptar, pues, digamos, tenga un mecanismo de revelación que sea óptimo para la administración y, como dice también la OCDE, pues tampoco le genere un sobrecosto a los contribuyentes, ¿no? O a los asesores. Bueno, a los contribuyentes, en últimas, que no sé si en alguna manera tendrían que remunerar al asesor, que es el que va a tener que ponerse en la tarea de la revelación al final, ¿no? Bueno, querida Jessica, ha sido una explicación extraordinaria. Si yo tenía alguna duda, ya la he solucionado con tu intervención y estoy seguro que los que nos están viendo también, o los que nos van a ver cuando se repita este programa, porque tú sabes que a lo largo del fin de semana la gente lo sigue viendo, ¿no? Bueno, pero había una pregunta que me quedó sobre el tintero. Es cuando la OECD en la acción dice, en el reporte dice, imponer sanciones incluidas las no pecuniarias. Sí, ¿no? Claro. ¿En qué está pensando la OECD? En que no te deja implementar la medida, por ejemplo. Ok, no estamos pensando en medidas penales necesariamente, estamos pensando justamente en esto. Ya. No, y sabes que yo pienso que no estamos pensando en medidas penales, y te voy a decir por qué, porque hay algo del reporte de la acción que es muy interesante, que dice, bueno, el asesor puede estar liberado de esta obligación de revelar, porque puede estar privilegiado por el secreto profesional y lo va a tener que hacer entonces el contribuyente. Y el contribuyente, en principio, dice la OCDE, no se está autoinculpando. Y no se está autoinculpando porque lo que va a revelar no es algo distinto a lo que debería revelar si la administración en una inspección tributaria identificara y lo solicitara información. Salvo que, dice así, salvo que esté prevista en la legislación que esta práctica sea un delito, una defraudación fiscal. Caso en el cual, pues ahí sí habría un caso de inculpación. Ese era el punto que yo quería plantearte, justamente, porque pareciera que en el reporte la OECD tiene mayor claridad que en otros sobre cuándo estamos ante una elusión versus una evasión, ¿no es cierto? Parece que está diciendo, informen ustedes sobre las elusiones, no quiero hablar de las evasiones porque ese es otro tema. Sí, eso es otro tema porque yo creo que es de mucha ayuda, ¿sabes? Porque muchas veces hay como una línea delgada entre elusión y evasión, ha sido difícil de definir, ¿no? Hay muy pocas definiciones de qué es elusión, por lo menos,
Y cuando yo leo el reporte de la acción 12 me da la impresión que cuando estamos en un terreno de evasión, estamos en un terreno de defraudación, Correcto, ¿no? exactamente. Entonces, un terreno de ilusiones, utilizo las normas porque las normas tienen fisuras, porque las normas son deficientes de cara al fisco, ¿no? Para proteger su recaudación, pero no quiere decir que el contribuyente, y esto es importante decirlo también, el reporte dice, no quiere decir que de entrada porque se tenga la obligación de revelar, ya estemos partiendo de la base o del entendimiento que la operación es abusiva o agresiva. Correcto, No exactamente. necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que simplemente la administración quiere conocer esas transacciones más de cerca, ¿sí? Para ver qué medidas puede adoptar, porque precisamente se pueden generar por esas fisuras que hay en las normas fiscales, que nos coloca es en un terreno de elusión y no en un terreno de evasión, que es tomar la norma, pero, digámoslo así, desconocerla, ¿sí? Y caer en una defraudación tributaria. Pero ahí va a depender también mucho de lo que pasa en los países, y ahí sí yo traigo a colación el caso de Colombia, porque fíjate que nosotros podemos pasar en algunos casos de una situación de abuso tributario a una situación de defraudación. ¿Cómo así? Pero, Cuéntame. pero bueno, no, yo pensando y ya aterrizando mi pensamiento de que podemos pasar de un pasar de un abuso a un estado de defraudación, la verdad es que hay abuso, pero cuando hay artimañas, hay actividad artificiosa, ¿no? Ajá. Entonces lo hacemos ver como realidad, o sea, como verdad, algo que no lo es en sustancia. Y eso también nos puede sacar del terreno de la ilusión porque la operación sí se puede estar dando, o sea, en el terreno de la alusión, la operación sí se puede estar dando, se está dando, no es abusiva porque no está rodeada de un ropaje de artificioso, la operación en realidad existe, solo que se está dando en virtud de o en desarrollo de una fisura en la norma. Y voy a poner un ejemplo. Permite que haya una fusión de entidades, una entidad que tiene utilidades, una entidad que tiene pérdidas, permite la fusión de entidades, permite que la entidad absorbente que tiene renta, ¿sí? Compense contra la misma, o sea, rentas futuras, compense pérdidas de una entidad que no tenía previsto obtener rentas futuras. Entonces, esta es la transacción perfecta. La entidad absorbente se trae la entidad que trae las pérdidas, le permite compensarlas hacia futuro y vamos a pensar que la norma no trae ninguna limitación, o sea, no le pone restricciones, no dice, bueno, pues es que te va a permitir compensar las pérdidas en la medida que, por ejemplo, en el caso colombiano, nos exige que las dos entidades hayan tenido una actividad similar, o sea, las dos, o sea, sector farmacéutico con sector farmacéutico, ok, se fusionan, y hay una limitación en la compensación de las pérdidas que está, el referente es el patrimonio de la entidad absorbente. Entonces le pone limitaciones y hace que al final del día puede que la transacción no sea abusiva, porque sería muy distinto si tú fusionas una entidad farmacéutica con una entidad marroquinera, ¿sí? Entonces dice, bueno, esa fusión, ¿qué finalidad más allá de tomar las pérdidas tiene? Pero eso podría ser, si no hay limitaciones como esas, ese podría ser un campo en el que podríamos estar frente a una operación elusiva. ¿Mm? Y sí, y Sí, justamente ahí este punto que has tocado es vital, querida Jessica, porque fíjate, depende mucho también de la noción de ilusión que tenga el país mismo, ¿no es cierto? De su modelo de cláusula antielusiva. Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos en nuestra norma 16 un régimen de calificación del hecho imponible, le llamamos, que es una regla que lo que discute son las, digamos así, los negocios simulados, donde tú sí, pones eso en el caso peruano no se considera como elusión, no es un acto elusivo. El acto elusivo es justamente como tú planteabas, cuando yo aprovecho y uso una norma, ¿no es cierto? Y para eso construyo un modelo de negocio, de actividad un poco artificioso o impropio para su finalidad y me ahorro fiscalmente ese elemento que significaría el pago de tributos. Ahí en el Perú estaríamos, si tuviéramos esa norma, estaríamos en ese tipo de operaciones, ¿no? Porque las simulaciones te llevan normalmente a la evasión, porque sí,
¿no es cierto? Entonces, me parece muy interesante que hayas hecho esa aclaración, me parece importante. Yo he Y, conversado de esto en otros foros y como los países tienen distintas definiciones, la gente se complica. Pero sí, gracias por apuntárnoslo. y bueno, una cosita para cerrar ese tema. Y entonces puede ser que partamos de una operación que es abusiva, porque es Ujú. artificiosa, y la administración lo que hace es recaracterizarte la operación y darle los efectos que corresponden a esa transacción. Entonces no estás frente a una fusión que sea libre de impuestos, sino frente a una venta y te da los efectos de una venta. Pero si existe, si excedes unos umbrales, entonces ya puedes caer en el mundo de la defraudación y terminar un delito. Ujú. ¿Mm? Y entonces eso yo creo que hace sentido cuando la OCDE dice, bueno, es que esto no implica una autoinculpación, salvo que la revelación recaiga sobre un esquema que como tal genere defraudación. Correcto. O sea, si detrás del esquema lo que había no era una situación ni siquiera de ilusión, sino de evasión, Sí, digamos así. sí, Perfecto. pero uh-huh, Buenísimo, buenísimo. Vamos a un tema, solamente a título informativo, quería comentarte de la acción 5, ¿no? El documento de la acción 5 que habla de la mejora de la transparencia, pero no desarrolla el tema, pero sí un poco para completar esto, ¿no? Y yo recordaba una cita del documento que decía, en lo concerniente a la transparencia, decía en la acción 5, se ha acordado un marco de referencia bajo el que se van a incluir todas aquellas decisiones administrativas en relación a contribuyentes específicos que puedan dar lugar a prácticas elusivas BEPS ante la falta de un intercambio espontáneo de información relevante con carácter obligatorio. Decía 6 categorías, ¿no? Acuerdos relativos a aplicación de regímenes preferenciales, acuerdos previos sobre valoración de precios de transferencia, los APAs, acuerdos concedidos con ajuste a la baja de beneficios, los acuerdos relativos a establecimientos permanentes, los acuerdos en materia de sociedades canalizadoras de renta, las sociedades conducto y cualquier otro tipo de acuerdo que el foro considere en el futuro que podría conllevar un riesgo de prácticas elusivas BEPS ante la ausencia de intercambio de información. Entonces, aquí, en este otro esquema, este es un esquema complementario, ¿no? Acuerdos sobre eso. Quería preguntarte, y ya para meternos al tercer tema, ya en el hard law, eh, ¿qué te parece ese concepto de planeamiento fiscal agresivo? ¿Le encuentras sentido en términos del derecho colombiano? ¿Cómo lo vas entendiendo? Yo he sido muy crítico en mi programa con ese concepto por su falta de indefinición, pero quisiera tu opinión, querida Jessica. bueno, es que yo creo que las planificaciones fiscales no necesariamente son agresivas, Ujú. nuevamente, ¿no? O sea, podemos estar, eh, ¿cuándo pueden ser agresivas? Y yo considero que eso está muy atado a uno de los filtros sí, uno de los filtros que propone la OCDE, cuando dice, bueno, ¿y cuáles son las operaciones que son objeto de revelación? Y dice, bueno, los países pueden adoptar un esquema de un paso, de 2 pasos, y en ese esquema de 2 pasos puede establecer un filtro y es que haya una ventaja, haya un beneficio. Dice así, debe cumplirse un test del beneficio. ¿Y cuál es el test del beneficio? Que haya una ventaja fiscal. ¿Sí? Y cuando entonces aterrizamos ese test del beneficio y la ventaja fiscal, entonces lo que se debería pensar es que una transacción es potencialmente agresiva, eh, cuando es como hacer un test del propósito principal, que viene en las nuevas cláusulas de los antiabuso de los tratados, y es que tú, una vez analizada la transacción o el esquema, el único propósito que le encuentres es obtener una ventaja fiscal. Ok, ok. ¿Sí? Y Sí. pienso que ahí es cuando en realidad estamos enfrente de una transacción agresiva o abusiva. Entonces, el hecho de que los contribuyentes ideen esquemas, transacciones que pueden tener, no sé, un sinnúmero de aristas. Entonces, estoy pensando en una función internacional, que tenga un tema de pérdidas en el exterior, que implique que no haya una venta de los bienes que son poseídos en el exterior por las entidades que se están fusionando, ¿no? Y que puede tener otro tipo de consecuencias no necesariamente es agresivo o abusivo por el hecho de que se esté llevando a cabo, porque puede obedecer simplemente a una reorganización. Correcto, correcto. ¿Sí? Puede obedecer a un tema de reorganización.
Y también puede suceder, y estaba pensando yo en el caso de las pérdidas, que son uno de los signos distintivos que trae, por ejemplo, la DAC, que ya lo vamos a ver. Y entonces decía, bueno, es que una de las transacciones que son reportables es cuando una sociedad compra a otra sociedad que trae pérdidas, ¿sí? Y eso es potencialmente agresivo, ¿no? Si después se liquida la sociedad que traía las pérdidas. Y yo digo, pero ¿y por qué? ¿Sí? Puede ser que a mí lo que me interese sea comprar todo lo que está dentro de esa sociedad. Lo que pasa es que no puedo ir a comprar de entrada por un tema comercial, sí, no puedo seguir a comprarle el inventario, traer los empleados, vamos a pensar, el listado de clientes, la facturación que yo quisiera tener para mí por el goodwill que tiene esa sociedad, no lo puedo hacer de esa manera, como una transacción de activos, porque, por ejemplo, todavía hay muchas operaciones en curso de esa sociedad que estoy adquiriendo. Sí, hay clientes a los cuales esta sociedad que tiene las pérdidas y que pienso adquirir, prefieren o no les va, se van a sentir un poco confundidos y ahora tienen es que negociar conmigo, que soy la entidad que va a comprar, y entonces resulta que compro esa sociedad, porque me toca hacerlo así, porque tengo que, digamos, tener un periodo de transición, ¿sí? Mientras asumo ese negocio y logro liquidar esa sociedad y quedarme con activos, inventarios, los contratos, el goodwill y demás, pero entonces tiene pérdidas y tiene una gran cantidad de pérdidas. Entonces, ¿cuándo va a ser? No puede ser que eso sea abusivo, ¿no? Pero entonces ahí viene la solución. Y viene la solución cuando los mecanismos de revelación te eligen que haya que pasar un primer filtro y ese primer filtro sea que lo único que queda de esa transacción, lo único que queda después de una transacción es un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal. Entonces, por eso hacía yo referencia al test del propósito principal. Cuando tú no pasas el test del propósito principal, cuando tú no hubieses implementado la transacción, hubieses ejecutado la transacción, ¿sí? Cuando lo único que queda en una transacción es el beneficio fiscal, no hay más, ¿sí? Pero en este tipo de transacciones como la que acabo de explicar, pues el beneficio fiscal está de lejos, es una adición, es una consecuencia, digamos, es un efecto secundario colateral, pero no es lo que me llevó a comprar esa sociedad. Entonces, fíjate que no necesariamente estas transacciones son reportables, porque por ejemplo hay pérdidas, necesariamente son abusivas o agresivas. Correcto. Sí, porque necesitas, en el caso peruano sería que necesitas que el efecto económico, jurídico, sea solo el ahorro fiscal, ¿no es cierto? Solo el ahorro fiscal. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, querida Jessica, vamos a pasar a la tercera parte. Vamos a ver si llegamos a completarlo todo. A la revelación de operaciones elusivas en el derecho ya duro, o sea, en las normas existentes en el mundo. Tú has dicho bien el caso del Reino Unido con las DOTAs, ¿no es cierto? La divulgación de esquemas de elusión fiscal que implementaron ahí. Has hablado de Estados Unidos también, ¿no? De las reglas sobre exposición de situaciones impositivas agresivas. Hemos hablado del caso irlandés, podríamos hablar también del caso portugués, y entonces nos metemos a la DAC 6, que es la directiva comunitaria de la Unión Europea que obliga a los denominados intermediarios fiscales a informar a la administración o a las administraciones tributarias de determinados esquemas que presenten señales o indicios de planificación fiscal agresiva, ¿no? Ellos usan, sí, el término planificación fiscal agresiva ya directamente. Entonces, cuéntanos un poco tu opinión sobre la DAC, porque yo creo que la DAC 6 está siendo la inspiración, por lo menos ha sido la inspiración para México, me parece. Tú ya nos contarás el caso colombiano y creo que hacia ahí vamos viendo, ¿no? Cuéntanos un poco tu idea de la DAC 6 y cómo está funcionando este mecanismo y cuánto está impactando en nuestras propias actividades en América Latina, visto la vinculación con las transnacionales europeas. Sí, bueno, la DAC 6 digamos que es la manera en que se materializa el reporte de la acción 12. O sea, se materializa el reporte de la acción 12, es consecuencia de BEPS, pero también es un llamado que hace la Unión Europea, ¿sí? A tomar medidas frente a los intermediarios, frente a lo que llamamos promotores
Ujú, en términos del reporte de la acción 12, aquí le llaman intermediarios, ujú, eh, en cuanto a su intervención en actividades que claramente están llevando a la defraudación de los fiscos ujú, y hace referencia específicamente a casos muy bien conocidos por todos, como son los Panama Papers, ujú, ¿sí? Los Swiss Leaks, el Luxemburgo Leaks, los Paradise Papers, y para hacer referencia a esto, para los que nos están escuchando, son aquellos casos en que se ha filtrado la información, en que oficinas, boutiques de asesores fiscales y de asesores corporativos han ayudado a transferir fondos de unas jurisdicciones a otras, ¿sí? A veces simplemente con la finalidad de ocultar rentas, pero en otros casos también con la finalidad de ocultar transacciones que pueden tener origen delitos, ujú. como operaciones de corrupción, ¿sí? Tráfico de drogas, tráfico de armas y demás. Entonces, el llamado de atención que hace la Unión Europea es, bueno, tenemos sobre la mesa que definitivamente hay intermediarios que se están comportando mal, ¿sí? Y que están ayudando de alguna manera a que se oculten los dineros, en algunos casos simplemente con la finalidad de evadir impuestos, pero en otros también con la finalidad de ocultar transacciones que no están conforme a la ley. Entonces dice, tenemos que llevar la transparencia fiscal a un nivel más exigente por parte de los intermediarios. Y por eso es una directiva, se saca una, se emite, se ajusta una de las directivas, que es la directiva 1, la directiva número 1 de intercambio de información, para que la transparencia fiscal ahora sea más exigible por parte de los intermediarios, que son los mismos promotores, que son los mismos asesores, ¿sí? Ya sean corporativos o fiscales. Entonces dice, bueno, hacemos un llamado para que se exija esta transparencia fiscal y adicionalmente vamos a tomar todos los lineamientos que trae el reporte de la acción 12, que es lo que acabamos de ver. Y Ujú. cuando vamos a ver la directiva 6, que es la última modificación que se hace a esta directiva 1, porque en Europa el intercambio automático, el Ya está. intercambio de los acuerdos anticipados, el intercambio siguiendo el reporte, el estándar común, el estándar común de reporte, ¿no? El Ujú. CRS, el Common Reporting Standard. Entonces ella tiene todo esto a través de sus directivas. Y la última, que es esta DAC 6, lo que hace es implementar el reporte de la acción 12. Ujú, ujú, ujú. Y una pregunta sobre el DAC 6. La DAC 6, perdón. ¿La DAC 6 se refiere también a operaciones en cada país o se refiere fundamentalmente a operaciones entre los distintos estados? Dice, para que una transacción que sea reportable, esa transacción tiene que ser transfronteriza, lo llamo así, transfronteriza. O sea, no se reportan transacciones domésticas. Ok. No es No, lo que pasa a nivel doméstico, no. Aquí tiene que estar involucrado o un país de la Unión Europea con otro país de la Unión Europea o un país de la Unión Europea con un tercer estado. ujú, ujú. ¿Sí? Entonces, Sí, dime, perdón, no, no, dime, dime, dime. no, dime. No, yo te Bueno, preguntaba qué impuestos estaban incluidos, el impuesto a los no domiciliados y el impuesto de sociedades, me imagino. sí, y de hecho hay otros impuestos. Yo creo que lo único que no alcanza a alcanza a cubrir, me parece que son aduanas, me IVA. parece que son aduanas, sí, y creo que hay un tema con los aportes para fiscales, no lo tengo seguro, Y pero con no el IVA, solamente con el de IVA, ¿no? renta, ¿no? Ujú. Y con el IVA también, ¿no? No El es IVA que, queda fuera, el IVA queda fuera, digo. sí, 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 De sí. acuerdo, de acuerdo. Entonces dice, bueno, aquí necesito, no me va a reportar todo, o sea, nuevamente lo mismo, a mí no me vas, no, o sea, no nos vamos a llenar de información, aquí solamente vamos a reportar transacciones transfronterizas y es muy claro cuando dice transacciones transfronterizas, no solamente en materia de qué estados están involucrados, tiene que estar involucrado un estado de la Unión Europea con otro estado de la Unión Europea o un estado de la Unión Europea con un tercer estado, pero adicionalmente dice
no van a ser reportables aquellos esquemas en los que las partes del esquema están en un mismo estado de la Unión Europea. O sea, si tú y yo estamos en Francia y estamos teniendo un esquema de estos revelable, ¿sí? No vamos a estar obligados a revelarlo. O sea, si yo estoy en Francia y tú estás en Portugal y entramos en el esquema, entonces ya lo entiende como transfronterizo y se hace reportable, ¿no? Entonces dice, para esto se necesita que los residentes, las partes no sean residentes de un mismo Estado miembro, entonces para eso pueden ser que tengan doble residencia y ahí la transacción se hace reportable, o que siendo una de las partes, las dos partes residentes del mismo Estado miembro, al menos uno de esos tenga un establecimiento permanente en otro Estado, ¿sí? Y dice, bueno, y hay otras transacciones que ya no le presta tanta atención de dónde son residentes las partes, sino que de hecho por sí son reportables, y es cuando se está, digamos, impidiendo acuerdos automáticos intercambio automático de información de cuentas financieras, ¿sí? O cuando se están adoptando medidas para diluir el beneficiario efectivo, el reporte de un beneficiario efectivo. Entonces ahí dice, a mí no me importa, ahí ya no me importa dónde estás tú siendo residente, sino que a mí me importa es que se esté de alguna manera infringiendo o diluyendo un intercambio automático de información de cuentas financieras o un intercambio automático de beneficiarios efectivos. ¿Mm? Y una pregunta, te has preguntado, muy bien, ya, esta es una regla de información que la directiva luego obliga a que se transpole en los distintos estados, ¿no es cierto? Cada estado recibe esa información. Y entonces entiendo que luego pasamos de una medida informativa, digamos, comunitaria, a una decisión estatal, porque van a ser los estados los que copien la información y ellos vean cómo luchan contra la ilusión respecto de sus normas y de sus procedimientos, ¿no es cierto? Porque todavía no se ha logrado establecer una regla general. Sí, pues la regla general es la DAC, esta DAC 6, ¿sí? Pero luego esto cada estado cada estado de la Unión Europea la tiene que adoptar, de acuerdo a su propia legislación. Pero lo que dice la DAC 6 es, bueno, esto es lo mínimo que usted tiene que tener y es lo que me importa a mí. Si usted quiere ir más allá en materia de intercambio de información, ¿sí? Si quiere, por ejemplo, incluir información doméstica y entre residentes, eso ya queda en sus manos, eso a mí no me interesa, usted lo puede hacer, pero lo que me interesa a mí son estas transacciones que son transfronterizas, en las que hay diferentes residentes, ¿sí? O en las que está un estado tercero, y parta de la base de lo que está en esta DAC 6. Si usted quiere colocarle más obligaciones, eso ya queda en sus manos. Pero lo que acabas de decir es cierto, es decir, no es que esto sea automático, de automática aplicación, sino que los países, cada uno de los Estados miembros lo tiene que adoptar a su propia legislación y de acuerdo con su propia regulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en tema de secreto profesional, habrá estados en donde eso es algo que también se le deja en manos a los estados, ¿no? Puede ser que en un estado digan, aquí no cabe el secreto profesional. Y todas las transacciones son revelables por parte del asesor y él no puede argumentar que hay un secreto profesional. Como puede ser que en otro estado, y de acuerdo con su legislación, sí haya un secreto profesional que proteger, ¿sí? Y eso va a quedar en su propia normativa, como es el caso de España, donde allá el tema del secreto profesional, nomás para ponerlo de ejemplo, te dice que si el asesor fue el que diseñó la estrategia, diseñó el esquema, lo gestionó, lo implementó o lo puso a disposición del asesor para que lo implemente, él no puede argumentar secreto profesional, que es lo que le llaman un asesor participativo. Pero si tú eres un asesor, como lo que nos suele suceder a los asesores, que simplemente nos muestran una estrategia, un esquema, y nos dicen, usted sí cree que los efectos que se están planteando de este esquema son así, de acuerdo con la normativa, y entonces uno de asesor lo que dice, sí, estoy de acuerdo que se va a evitar un impuesto de renta, que la tarifa se va a ver reducida, que no va a haber un impuesto sobre las ventas, que va a haber una compensación de pérdidas, pero yo como asesor no tuve nada que ver ni con el diseño ni la implementación. Y eso es un asesor que no es participativo. Y ese está cubierto por el secreto profesional. ¿Sí? Pero eso pasa en España. Puede ser que en otro país no haya para nada secreto profesional respecto a estos esquemas y siempre el asesor, que ellos llaman el intermediario, ¿no? Tenga
tenga que revelar. Y ese es uno de los ejemplos que va a depender de lo que pase en cada uno de los estados. Buenísimo, muy bien. Me ha quedado a mí muy claro el caso europeo. Tus alumnos en la universidad deben ser muy felices por tu claridad de explicación, querida Jessica. La verdad es que yo los envidio por no ir a tus clases ahí en la universidad, pero haces tan claro todo que la verdad es que estoy muy feliz por la presentación de hoy. Quisiera Muchas entrar a gracias. América Latina. El CIAT, voy a contarte un poco lo que he visto en el CIAT, ¿no? El modelo de Código Tributario del CIAT exige un estándar de diligencia a los profesionales que participan en la elaboración, diseño y planificación de operaciones que se configuren como abusivas o de simulación. El artículo 160 de la norma establece, ¿no? Del modelo, establece una serie de reglas que exigen varios tipos de posición. Por ejemplo, a los profesionales les piden que informen o que señalen ciertos diseños vinculados a la idea de planificación fiscal, ¿no? El modelo del CIAT fue hecho antes de todos estos temas. Yo conocí, participé en alguna partecilla, en algunos comentarios al mismo. No esperábamos que llegara luego toda esta avalancha, pero ya había un adelanto de esta idea, ¿no? Cuéntanos cómo es el caso de México y cómo es el caso de Colombia. ¿Qué está pasando por esos dos grandes países? Y yo luego te cuento un poco lo que ha pasado en el Perú. ¿Qué te parece? Bueno, sí, perfecto. Bueno, tener en cuenta que algo que me parece importante llamar la atención con lo que sucede en la Unión Europea, ¿no? Que implica un intercambio automático de información a nivel de la Unión Europea. O sea, todos los estados va a haber como un reservorio de estas informaciones y todo esto va a ser materia de intercambio automático de información. Pero decir que no solamente entre ellos, ¿no? Y yo creo que vale la pena aquí tomar todo pues, el recuento que se hizo al inicio, ¿no? Que hay acuerdos, que hay cláusulas de intercambio de información en los tratados para evitar la doble imposición, que hay acuerdos de intercambio de información bilaterales, que tenemos el acuerdo de asistencia mutua administrativa. Y entonces decir con eso que países como los nuestros, por ejemplo, que tienen esos mecanismos, por ejemplo, tratados para evitar la doble imposición con países miembros de la Unión Europea, eh, que de repente haya una coincidencia entre países miembros de la Unión Europea y nuestros países firmando el acuerdo de asistencia mutua administrativa en materia fiscal o de casualidad, un TIA, ¿no? Un TIA, como tú los llamas. Entonces, nosotros podríamos solicitar esa información, llamar la atención en eso, ¿no? Es decir, que esto, aunque nosotros, y como tú me preguntabas, bueno, ¿cómo ha sido? Yo entiendo es como, ¿cómo ha sido el desarrollo de intercambio de información, de este tipo de información en nuestros países? Yo quiero llamar la atención ahí que nuestros países podrían empezar a solicitar esa información que va a ser recabada por estos países de la Unión Europea en el caso que tengamos alguno de estos mecanismos de intercambio de información, no automática, porque esto pues no va a ser automático, esto va a ser a solicitud, ¿sí? Entonces lo van a poder hacer nuestras jurisdicciones, ¿no? Ese tema es muy importante, Jessica. Sí, Ese es un punto muy importante porque lo que tú me estás diciendo es que de repente otra administración te está pidiendo a la administración peruana que le informe en el caso de determinados contribuyentes si cómo está aplicando este esquema elusivo que ella ya tuvo una información en su propio país, ¿no es cierto? Y la administración eh, lo va a pedir al contribuyente. y yo creo que puede ser más que todo al revés, ¿no? Puede Ya, ser más que todo nuestros países pidiendo ese tipo de información. ok. Entonces te voy a poner un ejemplo, y yo utilizo Colombia pues porque es lo que conozco, ¿no? Con más precisión. Entonces, por ejemplo, supongo que hay una fusión que se está llevando entre dos países miembros de la Unión Europea, ¿sí? Que fue reportable en el país, en la Unión Europea, porque hubo un uso de pérdidas, ¿no? En esa fusión, porque el uso de pérdidas es uno de los signos distintivos o esquemas que deben ser reportados bajo esta DAC 6. Y resulta que como consecuencia de esa fusión se mueven unos activos en Colombia
por parte de las entidades que están involucradas en la fusión, vamos a pensar que una de esas, la entidad absorbida, tiene en Colombia una sucursal, o tiene una subsidiaria, o tiene propiedad inmueble, ¿m? Y que esa fusión en principio implica una venta de sus bienes que están en Colombia, genera una renta para esa entidad que está siendo absorbida con todos sus bienes y por ende disponiendo de los bienes que están en Colombia, y que eso en principio debería generar consecuencias fiscales en Colombia. Pero que estas entidades argumentan que están dentro de las excepciones a las fusiones internacionales gravadas, de acuerdo con nuestra normativa, la colombiana, y por ello argumentan que la transacción no está siendo grabada. Y pensamos que entregan las pruebas, ¿sí? Por ejemplo, que implica que la totalidad de bienes en Colombia, por ejemplo, no exceda un porcentaje de la totalidad de los bienes que están a nivel de la sociedad matriz de esas entidades que están siendo objeto de la fusión. Y yo, como administración tributaria colombiana, pues cuento con las pruebas, pero vamos a pensar que yo quiero saber más y quiero de verdad identificar que efectivamente esta no es una transacción grabada, y entonces le puedo solicitar al país de la Unión Europea al que se le reportó y con el que tengo un acuerdo para evitar la doble imposición, vamos a pensar España, ¿sí? España, porque, y le digo, bueno, señora administración, de acuerdo con mi artículo 26 de nuestro tratado que hemos celebrado, yo entiendo que allá hay una sociedad que fue absorbida por otra sociedad de un país miembro, y yo necesito que usted me reporte esta información en virtud de mi acuerdo para evitar la doble imposición. Entonces ahí vemos cómo juega ese intercambio de información resultante de la DAC con una solicitud de información por parte de Colombia en desarrollo del artículo 26 del modelo de convenio para evitar la doble imposición. Y fíjate lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante. O sea, que uno piensa en un principio, bueno, no, esto está pasando allá. Nosotros, ¿no? Que estamos en Latinoamérica, esto está pasando al otro lado del mundo. ¿En qué momento cómo nos puede afectar? Uno nos puede afectar bastante, y de hecho nos puede favorecer o le puede favorecer a las administraciones de nuestros países si quiere hacer uso de esa información, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Mira, yo, aunque tú no lo creas, ya pasó 1 hora y media o Sí, más. yo lo sé. Entonces, tenemos 10 minutos para conversar sobre el caso colombiano, el caso mexicano. Cuéntanos, ¿cómo es el caso mexicano? Yo prefiero hablar del caso mexicano porque te comento que nosotros no tenemos nada parecido por el momento. En cambio, en México sí, porque México salió corriendo a implementar algo muy parecido a la DAC, sin ser DAC, obviamente, pero salió a implementar un mecanismo de revelación de operaciones que son potencialmente abusivas y agresivas, y que de hecho a partir del 1 de enero, ¿sí? A partir de enero del año entrante, ya los asesores tienen que salir a reportar, se tienen que salir a cumplir con esto, ¿no? Entonces, bueno, es un intercambio de información, vamos a decirlo así, en principio doméstico, ¿sí? O sea, las transacciones que se llevan a cabo dentro de jurisdicción mexicana, pero algo que es muy curioso de este sistema dice, a mí no me importa si esto se lleva a cabo entre residentes mexicanos o no. A mí lo que me interesa es que esto esté generando un beneficio en México, un beneficio fiscal. Y si se está generando un beneficio fiscal, llámese reducción, llámese eliminación de impuestos, llámese diferimiento, inmediatamente en México, eso inmediatamente es reportable. Y a mí no me interesa si esto lo está llevando a cabo un peruano, o sea, es una transacción entre un peruano y una colombiana, ¿sí? Si está generando un efecto fiscal llamado beneficio en México, inmediatamente la transacción es reportable. ¿Sí? Interesante. Y tampoco me interesa que el asesor no sea residente en México. O vamos a llamarlo de esta manera. En principio, si tú eres un asesor que no eres residente en México, no tienes que reportar tú. Lo tendría que hacer el contribuyente. Pero si, por ejemplo, tú tienes una subsidiaria,
sea, estamos hablando de un grupo, ¿no? Entonces tú tienes una compañía de asesores en Perú y una compañía de asesores en México y los dos están cubiertos por el mismo nombre, ¿no? Entonces voy a pensar mi caso, vamos a ponerme Jessica Más y Asociados, y asociados en Colombia, y resulta que hay allá, digamos, una compañía colaboradora y todas se llaman Jessica Más y Asociados, y entonces, así yo no sea residente mexicana, por el simple hecho de que haya una Jessica Más y Asociados, que nada haya tenido que ver en la asesoría, a mí yo tendría que reportar, ¿sí? Yo tendría que reportar siendo residente colombiana. Yo sería la asesora o la promotora llamada a reportar, ¿no? Y bueno, y vamos a pensar también que, o hay que llamar la atención aquí, que no sucede lo mismo que en la DAC, donde en la mayoría de las transacciones, que no podemos hablar de ellas lamentablemente, porque no nos interesa, pero la DAC tiene en muchas de las transacciones Has entrado en un momento de limitación. Entonces, mientras que en la DAC, en la mayoría de las transacciones dice, aquí yo tengo que pasar un primer filtro, un primer tamiz, y es que aquí hay una ventaja fiscal. Si aquí no hay una ventaja fiscal, no estamos frente a una operación abusiva, ¿sí? Y no es reputable. En México no. Entonces, México simplemente saca un listado. Muy parecido al listado de operaciones que tiene la DAC. Entonces dice, bueno, si la operación tiene pérdidas, me la tienes que reportar. Si la operación evita constituir un establecimiento permanente, me la tienes que reportar. Si la operación genera depreciación en dos estados o en dos contribuyentes, me la tienes que reportar. Si la operación evita la retención del 10%, que tiene una retención del 10% por dividendos, me la tienes que reportar. Si la operación está jugando con valoración de activos, me la tienes que reportar. Si la operación tiene que ver con, por ejemplo, operaciones de precios de transferencia, ¿sí? Ciertas operaciones de precios de transferencia, me las tienes que reportar. De hecho, termina teniendo más operaciones a reportar que tienen la misma DAC 6, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esto del establecimiento permanente no lo tiene la DAC 6. No lo tiene. Algo que tampoco tiene la DAC 6 y que sí tiene el caso mexicano es que si hay un convenio para evitar la doble imposición en el esquema, ¿sí? Y el receptor de la renta que está en uno de los países cubierto por el convenio está a su vez cubierto por una legislación doméstica según la cual no tiene que pagar impuesto sobre esa renta. Entonces vamos a pensar que yo voy a pagarle un beneficio, México le va a pagar, tenemos un tratado para evitar la doble imposición con México y México efectúa un pago y resulta que el país receptor tiene un régimen de exención respecto de la renta que está recibiendo. Vamos a pensar que dividendos, ¿sí? Entonces, inmediatamente esa operación se hace reportable, ¿no? Correcto. Por estar cubierta con un tratado y por el receptor del ingreso no estar sometido a impuestos en su país cubierto con el tratado. Entonces, ve uno que está yendo mucho más allá de la DAC 6, va mucho más allá de la DAC 6, y tiene unas sanciones, cuando tú hablas de las sanciones, ¿no? Son mucho, bueno, digamos que son altísimas para los asesores. O sea, un asesor que no reporta puede estar alrededor de una multa de unos 830 millones de pesos, ya no estoy pensando yo, ¿no? Y si es y si es el contribuyente el que no reporta, tiene sanción económica, más no le dejan implementar el esquema, más le rechazan, por ejemplo, si era una deducción o algo por el estilo, lo alcanzó a implementar, pues se la rechazan, es decir, es bien gravoso, es bien gravoso el no llegar a reportar estas transacciones. Y decirte algo muy importante aquí, y es que no hay secreto profesional en México. El Claro, eso es actor importante. no puede argumentar secreto profesional. Entonces, nunca, en principio siempre va a estar en manos del asesor cuando hay asesor, un Jessica Más y Asociados en Colombia. ¿Sí? Asesorando una transacción que tiene un beneficio en México y que está en alguno de estos listados, algunos con pérdidas, las fusiones,
no sé, le evitaron establecimiento permanente, ya le dije, ya lo comenté, el que hayamos tenido un convenio para evitar la doble imposición en el esquema. Entonces, yo como asesora tengo que inmediatamente salir a reportar y no me cubre el secreto profesional, ¿no? Y lo único que podría al asesor obligarlo de reportar es que haya una cláusula con el asesor, ¿no? De confidencialidad respecto de la información. Porque pues, si yo reporto, ¿no? Entonces ya no es ya más allá, no es un tema de secreto profesional, sino de cláusula de confidencialidad respecto del asesor hacia su cliente, que entonces podría decir, bueno, yo no puedo reportar, ¿no? Me tienes que liberar de esa cláusula de confidencialidad que está en nuestro contrato, ¿sí? Porque si tú no me liberas de eso, tú contribuyente, tu cliente mío, vas a tener que salir a reportar. Y el listado y la obligación de reportar es súper desarrollado, súper exigente, perdón. O sea, tienes que tener la identificación del asesor, tienes que decir en qué consiste la transacción, tienes que decir cuál fue el beneficio fiscal, es decir, tiene un sinnúmero de información que va a tener que recabar el asesor al momento de reportarle a la administración mexicana. Muy interesante. Sí, sí. Ahora, yo te cuento lo que pasa en el Perú. Todavía en el Perú Perfecto. tampoco, o sea, estamos como en Colombia, no nos pasa eso todavía, pero ya tenemos algunas obligaciones impuestas a asesores tributarios cuando se hacen planificaciones fiscales a contribuyentes. Hay una disposición, es la cuarta disposición complementaria final de una norma reglamentaria, un decreto supremo, que es justamente el que, entre comillas, reglamentaba nuestra cláusula antielusiva general. Y dice esto, el abogado o el asesor tributario informa al deudor tributario de manera veraz, leal, entendible y oportuna sobre los riesgos y alternativas de acción a evaluar para la defensa de su interés, así como los eventos o circunstancias sobrevinientes que puedan modificar la evaluación previa del asunto encargado, incluyendo, cuando sea pertinente, su adecuación a los parámetros de aplicación de la norma antielusiva general. Lo señalado no puede servir para construir interpretaciones que atenúen la responsabilidad del deudor tributario. O sea, el asesoramiento no le quita esto. Ahora, esta norma no obliga a revelar esquemas de planificación fiscal todavía como en los marcos de lo que tú estás diciendo. Es más una estándar ético, ¿no? O de buena praxis profesional respecto a la relación asesor-cliente. No hay más en el Perú. Ahora, nosotros tenemos en el numeral 18 del artículo de nuestra Constitución el reconocimiento del secreto profesional. Nosotros tenemos a nivel constitucional que tenemos derecho al secreto, a mantener el secreto profesional en relación a lo que dicen nuestros clientes, ¿no? Y por el lado del deudor tributario, tenemos dos reglas que se pusieron no hace mucho. Primero, obligan a los directores, al directorio, a decidir los esquemas de planificación fiscal. O sea, ahora son los directores de las empresas los que tienen que participar en la decisión bajo ciertas características. Y por otro lado, a aquel que decide una planificación se le carga con responsabilidad solidaria con la empresa en el caso que hubiera la aplicación de la norma 16, con lo cual trasladan la solidaridad al que tomó la decisión, ¿no? Eso es más que obligaciones de revelar, son obligaciones más bien son como reglas de contención para desincentivar, como tú decías, para enfriar, ¿no? La obligación. Para eso es para lo que está pensado. Entonces, para nosotros ha sido, querida Jessica, una cosa muy importante tocar este tema para varios de los que estamos aquí, porque esto nos amplía el futuro de lo que puede pasar con nosotros. Pero tú has hecho una mención fundamental. No es el futuro, porque a través de las cláusulas de intercambio de información podemos estar exigiendo revelaciones, ¿no es cierto? Y eso me parece fundamental. Mira, ha pasado casi 1 hora y 40. Yo no quiero abusar de tu tiempo, querida amiga, sabiendo además que es un viernes por la noche y que tú debes estar agotadísima. Yo la he pasado muy bien, aprecio muchísimo tu participación en el programa, estoy muy contento del corazón. Gracias, querida Jessica, por estar con nosotros y me gustaría escuchar tus palabras finales a modo de despedida. Bueno, nada. No, yo reitero el agradecimiento por haberme invitado a este espacio. Tú dices, bueno, debes estar agotada. Yo creo que este tema es tan interesante y fue tan divertido por mi parte hablar de él, ¿no? Que en realidad no me siento agotada. Es un espacio muy interesante, ha sido muy divertido
y muy productivo hablar de esto e intercambiar las opiniones que tenemos al respecto. Y a mí no me queda más que darles gracias a todos ustedes, a Raúl, bueno, a todos los del comité, sí, exactamente, a todos los que han estado involucrados en el desarrollo de este espacio, ¿no? Y bueno, pues invitar a todos los que nos están escuchando que si de alguna manera llegaran a tener dudas de esto, bueno, quizás en una próxima charla podamos, si tienen dudas específicas, en una próxima charla pudiéramos quizás enfocarnos en esas dudas específicas para seguir hablando de eso tan interesante y pues llamar la atención que esto no para aquí, en realidad esto está todo por desarrollar. El intercambio automático de información en Europa se ha, digámoslo así, aplazado un poco por el tema del COVID, pero que a partir del año entrante, ¿no? A partir de final de año, depende de lo que hayan pedido los países, si 3 meses o 6 meses como aplazamiento para poder empezar a revelar, porque se tenía que ya haber empezado a revelar este año, en agosto. Y esto va a ser muy interesante ver cómo va a funcionar allá, ¿no? Ver temas de confidencialidad, de protección de datos, del mismo intercambio con nuestros países, por lo que te comentaba, con base en los acuerdos para evitar la doble imposición y ver qué va a pasar en México también, ¿no? Entonces, digamos que ahorita está como todo ahí, ¿no? Como en algún momento todo esto va a explotar y va a salir, y van a salir millones de dudas y de temas que ya en la materialización del intercambio de información nos va a dar para hablar muchísimo en el futuro. Exactamente. Bueno, yo quiero, antes de despedir el programa de hoy, comprometerte a una siguiente reunión para hablar sobre los derechos del contribuyente en el marco de esto. Como no nos ha alcanzado ahora el tiempo, lo vamos a dejar para un nuevo momento y pienso que podríamos conversar entre dos o tres para ver un panel de los distintos temas, cómo estamos viendo los derechos. Así que estás ya adelantada, invitada, ojalá que aceptes. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y a ustedes, queridos amigos, les agradezco como siempre por participar con nosotros, por enviarnos sus opiniones. Como dice Jessica, mantengan la comunicación. Si tienen alguna pregunta que hacerle a ella, me lo hacen saber o a los correos institucionales y lo vamos a derivar con Jessica para que puedan conversar directamente con ella. Nos vemos la siguiente semana entonces con otra sesión de diálogos tributarios. Muchas gracias, Jessica. Cuídate mucho y ya espero Chao, abrazos, en Lima o cuídense. Bogotá. Hasta luego, adiós. Mira Gracias. pronto.